A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Ya estamos conectados con Radio Santo Domingo en Chipote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba TV, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También nos siguen por Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro Pasco, Radio Continental en Huanta y canales de televisión Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV. También nos acompañan las redes sociales, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, ya está lista Rosa María, le damos la bienvenida después de unas merecidas vacaciones. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a toda nuestra audiencia. Apenas estoy sin luz, ahora sí, ahora ya estoy iluminada. Muy bien, faltaba la iluminación. Bueno, muy bien, ahora les voy a contar algo de este viaje tan bonito. Han visto ustedes algunas cosas en redes sociales, pero primero, como siempre, empezar la semana cumpliendo con nuestras obligaciones. Vamos con la publicidad del programa. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar de su proceso de admisión. Informes en el Facebook @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Urbánica. Diseñamos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. ¿Cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros? Simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita www.contaperuglobal.com o llama al 914-749057. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, invita a toda la comunidad jurídica en Lima a visitar la librería Tu Macro en Avenida Santa Cruz 160 San Isidro, a una cuadra del Colegio de Abogados de Lima. Palestra Editores, 26 años dedicados a la difusión de la cultura jurídica. Muy bien, y por supuesto, ustedes también nos pueden ayudar y de hecho lo hacen. Estamos muy agradecidos con todas aquellas personas que capturan el QR que aparece en pantalla. Esto se puede hacer desde cualquier parte del mundo, lo he probado. Y pueden hacer una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que hay en el Perú. Pero si usted no tiene acceso a alguna billetera electrónica en el Perú, reside en el extranjero, siempre hay la alternativa del PayPal. Esto se hace a través de cualquier tarjeta de crédito, siguiendo las instrucciones que están en Radio Santa Rosa en nuestra web. Así que muy agradecidos a todos los que nos ayudan, porque nosotros realmente la radio vive de las colaboraciones de la gente y la publicidad de organizaciones católicas o de católicos que siempre nos apoyan. Muy bien, Abel, contarte un poquito sobre un viaje privado, familiar, pero que terminó con una visita muy especial. El día viernes estuve en Roma, en el monasterio de Santa Sabina, donde está la iglesia de Santa Sabina, que ocupa hoy la familia dominica. En realidad es un templo del siglo IV después de Cristo, pero Santo Domingo llegó a vivir ahí, corto tiempo, pero llegó a vivir ahí, porque fue entregado por el Papa en el año del siglo IX, y desde entonces hasta hoy
es ocupado por los dominicos. Así que te imaginarás la cantidad de historia que puede tener un lugar así, pero sobre todo, y lo más bonito como siempre, es la parte humana, ¿no? La enorme confraternidad que hay cuando uno es recibido por los frailes dominicos en cualquier lugar del mundo. Esta no fue la excepción. Sacerdotes que vienen de todas partes, que hablan distintos idiomas, que se comunican muchos en castellano, felizmente, también en italiano, y que tienen ese espíritu de trabajo, ¿no? Y de entrega para llevar la misión dominica a todas partes del mundo. Me contaron muchos planes para la Amazonía peruana, muchos planes para las vocaciones, muchos planes para América Latina. Así que pasamos unas horas muy, muy gratas, conociendo un lugar muy especial, cargado de historia, como les decía, cargado de los pasos de los santos y aprendiendo muchísimo más sobre la importancia de la Orden Dominica para la Iglesia. Estuve ahí con el padre Javier, como ustedes saben, el padre Javier fue nuestro director en Radio Santa Rosa y hoy ocupa un puesto, te diría que importantísimo, es el secretario para las comunicaciones de toda la Orden Dominica en el mundo. Trabaja al lado del padre maestro, junto con el secretario general, y bueno, estamos ahí un grupo de frailes, eran más, pero claro, todos tienen una ocupación. Rezamos juntos, comimos juntos, y con el padre Javier tuve la oportunidad, como les digo, de conocer detalles de un edificio histórico con una vista fabulosa sobre el Monte Palatino, al frente del Circo Máximo y al frente del Aventino, ¿no? En una ubicación dentro de Roma realmente privilegiada por su historia, por su significado, por todo lo que esto importa para la humanidad. Realmente la historia de Roma es parte de la humanidad. Y ahí estoy con el padre maestro, que no llegó al almuerzo, llegó un poquito después y se quedó conversando con nosotros, muy contento, y tal vez venga pronto al Perú. Pronto podemos tener noticias, tal vez, de su venida al Perú. Así que muy bien, ha sido un viaje maravilloso. Mientras esto ocurría, lejos de aquí, pues aquí pasaban muchas cosas, ¿sabes? Yo he quedado, no voy a decir sorprendida, porque conozco mi país y sé que estas cosas pasan, pero sí preocupada. Preocupada porque hay varias noticias que creo que no son buenas noticias para el Perú. Y empecemos por las económicas. Hoy el Perú tiene el 27.5% de su población en pobreza. Y ese es un retroceso enorme. La pandemia y sus consecuencias, por supuesto que tienen digamos, consecuencia. Pero no es todo. También es un mal gobierno. Un mal gobierno de Pedro Castillo y un mal gobierno de Dina Boluarte. Perdón, no solamente las consecuencias de las malas decisiones que se tomaron en el 2020 y el 2021, sino de las pésimas decisiones que se tomaron en el 2021 y 2022. Y el resultado está amarrado a una cifra que se tiene que entender en el Perú como clave: la inversión privada. Este fin de semana, el BCR ya indicó que en el primer trimestre de este año 2023, la inversión privada ha decrecido en menos 12%. El año pasado fue crecimiento cero. Y yo recuerdo que cuando esto se advirtió, y yo aquí lo repetí, lo expliqué como me lo explicaron a mí, no faltó quien saliera a insultar. Yo estaba hablando del 2021, cuando nos dijeron que en el 2022 no iba a haber crecimiento de la inversión privada. Como siempre, insultos nunca faltan, agresiones, ataques, etcétera. Y al final, el año pasado, el Perú no creció en inversión privada. Y el presidente Castillo entonces se dio el lujo de repetir la cifra de inversión, que era idéntica a la del año anterior, como si eso fuera un éxito. Bueno, esta vez ni siquiera hubiera podido hacer eso. Ha decrecido en el primer trimestre en menos 12%. Y es grave que la minería se contraiga en menos 23.2%. ¿Por qué es grave que se contraiga? Porque la minería es en el Perú nuestro motor de desarrollo. Y en este momento los precios de los minerales que el Perú tiene están en un muy buen nivel, en un ciclo estupendo. Podríamos estar como país exportando.
Y eso implica más impuestos, más canon, más redistribución. Pero ha habido una campaña tan fuerte contra la inversión privada en el Perú, tan larga y tan sostenida, que estamos viendo las consecuencias de esto. A pesar de que ustedes me pueden decir, pero nadie ha ejecutado una medida. No se ha podido. Tenemos una constitución y un capítulo económico que defiende la inversión privada, defiende la propiedad privada, defiende la libertad de empresa. Y esa sólida defensa es lo que ha permitido que las cosas no estén peor y el sólido trabajo del BCR. Pero esta contracción lo que indica es el temor del inversionista, pequeñito o inmenso, que no va a arriesgar su plata si no sabe qué va a pasar mañana. Y en esto tienen responsabilidad el Ejecutivo y el Legislativo, en parte también el Judicial. Nunca sabes qué va a pasar mañana. No hay predictibilidad. ¿Quién invierte su plata si no hay predictibilidad? Y con un panorama climático para el Perú sombrío también, hay que decirlo. Con un panorama climático, sin fechas ciertas para elecciones, sin continuidad en los procesos legislativo, ejecutivo, sin capacidad de gestión, sin respuesta, con amenazas judiciales y fiscales. Bueno, ese es el resultado. Y mientras menos invierte el sector privado, más crece el número de pobres. A más inversión privada, menos número de pobres. A menos inversión privada, de verdad, así funciona en el Perú. Ya lo probamos. 20 años probándolo. A más inversión privada, menos pobres. ¿Qué hemos hecho? Reducir la inversión privada. No sorprende, ¿no? Pero sí preocupa muchísimo. Y las otras cosas que preocupan tienen que ver con la corrupción. Yo ya estaba en Roma, me parece, estaba en el tren yendo de la Toscana a Roma y iba leyendo lo que iba pasando en el debate en el Congreso el día jueves sobre los niños de Acción Popular. Al final me venció el sueño porque tenemos una diferencia de 7 horas, pero cuando me levanté los niños ya estaban requete blindados. Blindados y reblindados. 4 congresistas de Acción Popular que, bueno, lo menos que puede decirse es que han hecho perder el tiempo al Congreso porque fueron investigados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El informe se aprobó. Fueron acusados por la Comisión Permanente ante el Congreso, como manda la Constitución. Y cuando llegaron al Pleno, dijeron no. Una alianza del serronismo con Keiko Fujimori, hay que decirlo, y obviamente la Fundación Popular y otros más, lo salvó. La misma alianza que ha convertido en defensor del pueblo al señor José Gutiérrez. Una alianza peligrosísima para los intereses del Perú, no para los intereses de los caviares. Ahora vamos a hablar un ratito de los caviares porque me ha hecho mucha gracia este fin de semana, hay que decirlo, pero ¿de qué nos están hablando acá? De que la corrupción no va a ser combatida, de que la corrupción es algo con lo que tenemos que convivir y piña, pues. Si el congresista trafica influencias, bueno, ese es su trabajo, pues. Los traficantes de influencias van a estar premiados en este Congreso y en este régimen. Eso es lo que están diciendo. El tráfico de influencias es un delito no muy grave, no es el más grave de los delitos, es cierto, pero es un delito cuando eres funcionario público. Las personas que no somos funcionarios públicos no cometemos ese delito. Los funcionarios públicos sí. Lo que ha hecho el Congreso es serísimo, porque manda un mensaje potente y claro a todos los que están ahí y a todos los que vendrán mañana, y a toda la ciudadanía, diciendo que un congresista puede hacer prácticamente lo que le da la gana en materia de tráfico de influencias, sin ningún inconveniente. Pedir para este, conseguir trabajo para el otro, conseguir en el MEF que le den una platita, lo que quiera, lo que quiera. Ese es el mensaje del Congreso. Y luego viene lo del defensor del pueblo. A ver, hay que explicarlo por enésima vez.
El Congreso no ha hecho un concurso de méritos como se pidió. Cada bancada podía proponer un candidato. El que ha ganado, propuesto por Perú Libre, que tiene 15 congresistas, ¿eh? Y qué éxito, lograron 88 votos. Señor José Gutiérrez, lo conocemos bien. Ustedes tal vez no lo recuerdan, pero yo sí. Cuando se fue a Rusia, con Alexis Humala, el famoso congresista ruso. Y se fue a Rusia con Alexis Humala. Yo recuerdo haberle preguntado si él hablaba ruso, en el entendido de que lo acompañaba, pues como, ¿no? Como una persona de confianza que por lo menos hablaba el idioma. No, no hablaba ni michi de ruso. ¿Y a qué se fue con Alexis Humala? A un problema de tráfico de influencias. Alexis Humala se presentó con una carta, hubo toda una discusión si fue redactada por él o redactada por el embajador del Perú en Rusia dijo que no había redactado la carta, pero se presentó con una carta ante la Cancillería rusa diciendo que venía en nombre de su hermano Jan Humala. Y se presentó ante el canciller de Rusia con el señor José Gutiérrez. Y entre otras cosas, y a los rusos se les abrieron los ojos, les ofrecieron permisos de pesca en el Perú. Alexis Humala tenía un negocio de bolicheras. Alexis Humala sí hablaba ruso porque había estudiado en Rusia. Y les ofreció un negocio de pesca. Estaban encantados, pero encantados los rusos, hasta que en Lima se enteraron. Y por supuesto a Ollanta Humala le dio pataleta porque no tenía la menor idea de qué cosa estaba haciendo su hermano. Esto fue, imagínense ustedes, entre el momento en que Humala sale elegido presidente y juramenta. O sea, en ese interregno ni siquiera había juramentado y su hermano ya estaba en Rusia con Josué Gutiérrez, ofreciendo a los camaradas lo que quisieran en el Perú. En esa época no estaba Putin, ¿no? Putin no, esa payasada no las hubiera tolerado tan graciosamente, estaba Medvedev. El Perú tuvo que hacer malabares diplomáticos para aclarar el malentendido. Y el presidente dijo que su hermano había cometido lo que en el ejército se llama una reclutada. Es decir, el recién llegado al poder, Pavo Monse, que creyó que podía hacer algo. Nunca más Alexis Humala tuvo, durante el gobierno de Humala, cargo ni representación alguna. Y él era, en ese momento, el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Nacionalista, cargo que hereda después Nadine Heredia. Esa es la historia de José Gutiérrez, un hincha acérrimo de Nadine Heredia, tiene todo el derecho de serlo, que ha militado en 5 partidos diferentes, incluyendo Solidaridad Nacional y Perú Libre. A veces le ha ido bien, como regidor, digamos, municipal, congresista, a veces no tan bien, porque con Solidaridad Nacional no logró nada, y luego se escribió en Perú Libre, fue abogado del señor Vladimir Cerrón, empleado de la bancada, ha ganado bien sus honorarios como empleado de la bancada, ha negado ser empleado de Perú Libre, cuando es evidente que lo es. Y ese es nuestro nuevo defensor del pueblo. Y acá, para leer algo, ¿ya? Hoy día vamos a leer la Constitución, cosa que a veces nos olvidamos. Artículo 162 de la Constitución. ¿Para qué sirve la Defensoría del Pueblo? Algunos dirán que para poca cosa, porque no tiene capacidad resolutiva ni efecto vinculante. Pero tiene lo que llamaba Jorge Santisteban de Noriega el magisterio de la persuasión. Cuando tú tienes una persona con autoridad, no autoritario, con autoridad, que se respalda en su prestigio, es muy difícil que tú le digas que no, o que no consideres por lo menos su opinión. El artículo 162 de la Constitución dice lo siguiente: corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Eso es la primera misión. Defender los derechos humanos, defender los derechos fundamentales de la persona y de la sociedad. ¿Qué experiencia en esta materia tiene el señor José Gutiérrez? Cero. Serapio. Ayer lo escuché con Consuelo Carreño que decía que él presentaba habeas corpus y amparo.
yo también he presentado un amparo, entonces de repente puedo ser defensor del pueblo. ¿Qué más tiene que hacer el defensor del pueblo? Artículo 162 de la Constitución. Supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Los deberes. Y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Servicios públicos, agua, luz, ¿no? Ese es deber. Ese es el deber del defensor del pueblo. Entre las barbaridades que ha dicho es que quiere que la señora Dina Boluarte ¿cómo es? Redireccione el tema de los derechos humanos o le reperfile, no sé qué barbaridad. Oiga, está acá, se llama Constitución, artículo 1 y artículo 2. Empiecen por ahí, y el 3 y el 4, si quieren. Solo con eso nomás, ya tiene chamba. Lea, eso es lo que tiene que hacer. Bien contestado, el señor Notaro le dijo, bueno, no tenemos nada que definir porque ya están definidos. Luego dijo que iba a revisar contratos. ¿Revisar contratos? Para ver la legalidad de los contratos. Eso le corresponde a la Contraloría. Lean la Constitución, por el amor de Dios. Ay, ay, ay. Esa es la situación que tenemos. Un defensor del pueblo que no está muy seguro de para qué lo han escogido. Ahora, recordemos que cuando escogieron a Walter Gutiérrez, propuesto por el APRA en ese entonces, dijo que ya le habían dado mucha importancia también al tema de los derechos humanos y él se iba a abocar al tema de los servicios públicos. La única razón por la cual la Defensoría del Pueblo no cayó en un naufragio con Walter Gutiérrez es porque tenía un magnífico personal. Y porque entre otras personas estaba la doctora Eliana Rebollar, que rápidamente le hizo ver al Defensor del Pueblo, entre otros defensores adjuntos, la importancia que tiene la Defensoría en la vigencia de los derechos humanos en el Perú. Derechos que el Estado nos recorta todo el tiempo, a todos los peruanos. Todo el tiempo nos recortan nuestros derechos. Vivimos todavía en regímenes que tienen vocaciones autoritarias, siempre. Y hay que pelear por la libertad de expresión. Y hay que pelear por el derecho a reunión. Hay que pelear por la libertad de culto. Hay que pelear por la propiedad privada. Hay que pelear por muchísimos derechos. Por el derecho a contratar, por el derecho a la herencia, por el derecho a la vida. Todos los días estamos peleando por derechos hasta hoy. Las democracias consolidadas también no necesitan estas instituciones porque el pacto social las lleva a respetar los derechos. Pero en el Perú no es así. Todo el tiempo tenemos que ponerle un límite al poder. Los derechos que nos garantiza el sistema judicial peruano y el sistema de garantías no son derechos que el Estado nos regala, son límites al poder. La Defensoría del Pueblo es en eso un actor que limita el poder político y le recuerda al poder político que no puede avasallar a los seres humanos. No podían hacer un concurso público en el Congreso. Les pusieron una acción de amparo, una cautelar, la ganaron. El proceso se detuvo 3 veces porque no podían hacer un concurso público. No les daba la gana de invitar abiertamente a todo peruano mayor de 35 años, me parece que dice la ley, con experiencia en derechos humanos, y que pasaran un concurso de méritos. Lo cual nos lleva a una reflexión mucho más compleja, de la cual se está hablando hace mucho tiempo ya en el Perú. Si yo elijo a un representante al Congreso, y ese representante al Congreso defrauda al país, ¿cómo ese representante del Congreso va a elegir a su vez a las autoridades de otros poderes del Estado que tienen que limitar el poder del Congreso? Es bien difícil, ¿no? Un poder absolutamente desprestigiado, que nos cuesta, pronto nos va a costar 1.000 millones de soles, ¿eh? Ya están embalados, ya los vi, ya están encima de 900 millones de soles al año. Un presupuesto desproporcionado, absolutamente irreal. ¿Quién es el caviar acá de verdad? A ver, si la definición de caviar es el que vive del Estado, vergüenza debería dar a los congresistas usar esa palabra cuando ellos le generan al Estado peruano un gasto de más de 900 millones de soles. Y algo más.
El señor Vladimir Cerrón, ahora en alianza con Keiko Fujimori, ha salido a defender la designación del señor Gutiérrez porque ha sido su abogado personal, entre otras cosas. Hablando que la Defensoría ha sido parásita de la teta caviar. A ver, el señor Cerrón ha vivido del Estado bastante tiempo. No solo del Estado peruano, ¿eh? Ojo. Obviamente no, también del Estado cubano. Becario perpetuo. Educado en Cuba, personal de salud, por supuesto, del Estado peruano, con clínica privada para tener también el negocio en otro lado, ¿no? Como buen caviar. Y luego su partido político, Perú Libre, recibe 2 millones de soles del Estado peruano todos los años y de ahí le dan su remuneración mensual por ser presidente del partido. Y se pone a insultar. Que se compre un espejo. Empiecen por ahí. ¿Cuál caviar? Es tristísimo lo de la Defensoría. La doctora Diana Rebollar ha renunciado por dignidad. Por dignidad. Como pocas veces se ve, ¿saben? Renuncias por dignidad en el Perú se ven pocas. Bueno, ahí tienen una. Porque no puede ser que el trabajo de 26 años se destruya por un Congreso que está a sus intereses particulares. Y lo dijo María del Carmen Alba en la reunión de Vox, el partido de ultraderecha española. Ya capturamos el Tribunal Constitucional, no nos dejaron en la Defensoría, pero ya vamos a quitárselo a los caviares. Lo mismo que dice Vladimir Cerrón, es que es exactamente el mismo discurso. Cualquier persona no corrupta, honesta, que trabaja en su vida privada, fuera del Estado, y que opina que el Estado no puede estar dedicado a intereses particulares, es para esta manga de sinvergüenzas un caviar. Bueno, a mucha honra, pues. ¿Quiénes son los que viven del Estado? ¿No era el señor Josué Gutiérrez un consultor? ¿No le pagaban sus consultorías? Es una vergüenza, la verdad. Es una vergüenza todo esto. ¿Qué más ha pasado esta semana que no he estado? Ah, bueno. La diferencia, la presidenta se quiere ir de viaje. Y acá, de nuevo, vamos a la Constitución. Ya para resolverlo esto en 2 minutos, porque lo van a explicar, lo van a entender rapidísimo. Artículo 115 de la Constitución. Último párrafo. Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el segundo vicepresidente. ¿Ok? Esto es la Constitución, ley de leyes. Constitución solo se modifica por Constitución. Constitución no se modifica por ley. Hay una cosa que se llama la pirámide de Kelsen, ¿no es cierto? Te lo enseñan en primer ciclo de Derecho. Parece que en la Comisión de Constitución no les enseñaron la pirámide de Kelsen, pues esa parte no la llevaron. Compren el libro de Marcelo Rubio, facilísimo. Ahí está explicadito, ¿ya? Ese librito deberían verlo todos los congresistas. Muy bien. Cuando el presidente dice la Constitución se va de viaje, le encarga el despacho al primer vicepresidente. En su defecto, al segundo. Bueno, no hay ni primero ni segundo, pues. ¿A quién le encarga Dina Boluarte su despacho? A nadie, porque no hay primer ni segundo vicepresidente. Por lo tanto, no puede viajar hasta que modifiquen la Constitución, que no sería mala idea, no lo sería, porque este artículo tiene una razón histórica. Y la razón histórica viene del siglo XIX. Por eso, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en el artículo 113, en las causales de vacancia, en el inciso, por favor, 4, 113, inciso 4, la presidencia de la República vaca por salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo establecido. ¿Ok? ¿Por qué? El viaje Prado, la guerra con Chile, siglo XIX, ¿se acuerdan? Bueno, arrastramos esa herencia. Otras constituciones de Latinoamérica no tienen tanta dificultad. El presidente de la República tiene que pedirle permiso al Congreso para salir y dejar encargado a un vicepresidente. Ya, supongamos que el Congreso le da permiso. No hay vicepresidente, no puede salir. Razón de más para entender por qué hay que adelantar elecciones en el Perú. Pero supongamos, el Congreso dice, esta es una norma, pues, anacrónica,
el remoto existe, la pandemia nos ha enseñado tantas cosas, perfecto. 87 votos en 2 legislaturas. Y comenzamos a respetar la Constitución del 93 y no ser un mamarracho. Como, no, en realidad no ha dejado el despacho, lo está manejando de manera remota. Se teletransporta, como en Star Trek. Bueno, ese mamarracho lo hemos probado en la Comisión de Constitución y esta semana lo van a aprobar. Pero eso no es la cereza del cake. La cereza del cake en esta historia es el tuit de Keiko Fujimori apoyando este disparate para que se enfrente a AMLO y se enfrente a Petro. ¿Acaso se va a ir a Colombia? ¿O se va a ir a México? No, ni siquiera tenemos embajador que vaya ahí. ¿Para ir a la OEA? No puede ser desde acá. Aunque tampoco es un sitio donde le va a gustar ir mucho, porque la Comisión Interamericana tiene un informe ahí que no les ha gustado, ¿verdad? Muy bien. ¿Para ir a dónde? ¿Qué tan apurada está? Si la señora Fujimori quiere que modifique la Constitución en la presente legislatura, no hay ningún problema. Y en agosto hay la segunda votación. Estamos en junio. En agosto tiene su segunda votación. Y hace las cosas con orden. Porque no es la primera vez que este Congreso modifica la Constitución por ley y el TC se lo valida. Están destruyendo el sistema jurídico peruano. Eso han hecho con la cuestión de confianza. De ahí la pataleta de Aníbal Torres, de Pedro Castillo, y en ese punto tenían razón. Modificaron la cuestión de confianza por ley, porque no tenían los 87 votos para modificar la Constitución. Y esto lo quieren volver a hacer. Con un TC que se los va a validar. Porque es funcional, absolutamente funcional a los intereses de Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, que son sus padrinos, porque esos bancas son las que los nombraron. El viaje de la presidenta. Ya lo del ATU y el transporte público lo vamos a dejar para dentro de unos días, porque eso fue al principio de mi viaje, o sea que ya queda lejos, pero así están las cosas en el Perú. Nada bien desde el Congreso, son pésimas noticias. Para todos, porque cuando dejamos de respetar la Constitución, ya mañana hacen cualquier cosa. Mañana se vuelan el derecho de propiedad por ley, mañana se vuelan el derecho a la vida por disposición verbal de la presidenta, que es lo que ha pasado en el Perú. ¿De qué estamos hablando? Así que nada, como les decía, no me sorprende, pero tampoco me alegra, ¿no? De que semana a semana el Perú vaya perdiendo una y otra vez toda posibilidad de progreso por tener un pésimo Congreso. Un pésimo Congreso. Y un ejecutivo que es absolutamente servil a ese Congreso porque se sostiene en él para poder mantenerse en el poder. Si no, ya si la señora Boluarte ya se hubiera ido. La cantidad de infracciones que ha cometido ya la ley electoral, ni enumerarlas. De nuevo anoche, más testigos diciendo, por supuesto que conoce a fulano, por supuesto que recibió aportes, por supuesto. Y en esto seguimos. Pero hay que decir algo que sí es esperanzador, para no irnos de este bloque sin hablar de cosas positivas. No hay nada más que, yo creo que no hay nada que fortalezca más a una población que darle un sentido de propósito. Y este gobierno le da a una inmensa mayoría de la población un sentido de propósito. Esto lo tenemos que cambiar. Eso es muy bueno para el Perú. Poco a poco, creo yo, miles y después millones de personas entenderán que esto puede cambiar y que tenemos que tener el propósito de cambiar. Así que no todo es mal. Además hay que establecer también una buena noticia. Al fin Keiko Fujimori reconoció que no hay fraude. Ha dicho en ese mismo tuit que Dina Boluarte, la presidenta constitucional y legal del Perú. ¿Qué les pasa? 2 años. Casi 2 años. Dedicados a hablar de un fraude que no existe. El fraudismo, que se parece al fraudismo de Trump o al de Bolsonaro, es lo peor que le puede pasar a una democracia. Es lo peor, es un cáncer. A veces hace metástasis, ¿verdad? Es un cáncer, porque te robas una elección que no has ganado. Eso es lo que pretendes. Robarte una elección que no has ganado. Ahora resulta que sí es presidenta legítima, constitucional, en la misma plancha que Castillo, en la misma, y arrastró Keiko Fujimori a mucha gente buena,
que de buena fe le creyó, que de buena fe le creyó. Ahí está. Muy bien, ya está José Alejandro Godoy esperándonos esta mañana, lo hemos invitado porque tenemos todo este panorama tan grande y que por supuesto hay un interés detrás de todo esto. Todos los analistas dicen, van tras la Junta Nacional de Justicia para controlar el Poder Judicial, para controlar los procesos de Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori y todos los demás. Vamos a la pausa y volvemos con José Alejandro Godoy. Eh, Ahí estamos, sí. Vamos a la pausa. Permíteme decir que bajo la dirección del reconocido profesor penalista Jesús María Silva Sánchez de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Palestra International Center for Legal Study presenta el curso internacional Actividad Empresarial y Derecho Penal, el cual se desarrollará del 10 al 21 de julio en el campus de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Si deseas mayores informes, comunícate al 994-820148 o ingresa a la página institutopalestra.com. Y también, si estás cansado de perder horas en la gestión de procesos contables, administrativos y financieros, simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero en ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Más información en nuestra página contaperuglobal.com o llámanos al 914 749057. Volvemos con nuestro invitado José Alejandro Godoy. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Solamente antes de dar paso a Rosa María, agradecer a toda la audiencia, Rosa María, que pese a los programas repetidos, han estado acompañándonos durante todos los días. Muchísimas gracias. Rosa María, adelante. Sí, hablé con Abel mientras estaba en Roma y le digo, me imagino que no nos ve mucha gente. No sabes cuánta gente nos ve. Yo, feliz, no puedo creerlo. Un milagro de Santa Rosita. Por supuesto que es milagro de Santa Rosa, no es mérito nuestro. Así que muchas gracias a todos ustedes por continuar viendo el programa. Lo que hicimos fue repetir algunos segmentos y Abel les da, por supuesto, la actualización de cada día. Y bueno, ya estamos con José Alejandro Godoy, como ustedes saben, abogado, escritor, experto también porque ha estudiado ciencia política, para hablar de la situación en este momento en el Congreso y en el Perú. Yo me he ido 10 días, en el Perú pasan muchas cosas durante 10 días, pero he hecho un resumen más o menos extenso de lo que ha pasado. Esta sensación de impunidad frente a la corrupción. Bueno, hay corruptos y corruptos, ¿no? Los corruptos amigos y los corruptos enemigos, ¿no? Porque ambos son corruptos, vamos, pero hay de los amigos y los enemigos. Y también tenemos esta captura de organizaciones para ponerlas al servicio de, o sea, vamos a explicar algo. Castillo dijo en campaña que él desactivaba la defensoría. Esa es la idea de Vladimir Cerrón, ¿ok? No le interesa la defensoría porque la defensoría no resuelve. La defensoría persuade bajo el prestigio del defensor. Si el defensor no tiene prestigio, no va a persuadir a nadie, entonces no sirve para nada. Está lo mismo. ¿Por qué quieren capturar la defensoría? Esa es la gran pregunta. Y claro, el defensor del pueblo preside el comité de titulares de poderes del Estado que eligen a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Es así, José Alejandro? ¿Es esta la madre del cordero? Yo creo que parcialmente lo es. O sea, sí, efectivamente hay un interés muy claro de buscar controlar el próximo proceso de elección de la Junta Nacional de Justicia, que es en 2 años, ¿ah? Hay que decirlo. Eso no es ahorita, es en el 2025. Pero claro, quieren poner esto como amenaza porque efectivamente hay varios procesos de varios jueces y de varios fiscales, incluyendo menos 3 investigaciones a la señora fiscal de la Nación, que están dando vueltas por ahí. Punto 1. Punto 2.
algunas de las personas que están en la Junta Nacional de Justicia acaban de cumplir 75 años, por ejemplo, la doctora Inés Tello, ¿no? Y quieren, mediante una de estas interpretaciones que ya has mencionado, que son al caballazo, tratar de sacar a la señora Inés Tello, porque saben que, dada su rectitud, dada su trayectoria, muy probablemente vote a favor de Para algo. que entiendan todos, Inés Tello ha sido durante años una juez rectísima. Sí. Ya, ese es su mérito, porque es una juez temida por lo recta, en un mundo donde la rectitud no es la norma. Entonces, a ella la quieren sacar correcta, es una cosa de locos. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿No? Pero bueno. Y es que ahí viene lo otro, ahí viene lo otro. La Defensoría del Pueblo, tú lo has explicado muy bien en la introducción, tiene dos grandes tareas fundamentales. Una es, obviamente, la preservación y la defensa de los derechos humanos, ¿no? De ahí, evidentemente, este gobierno y este Congreso tienen ropa tendida en barbaridades, ¿no? O sea, basta leer los informes de la Comisión Interamericana, de Amnistía Internacional, etcétera, 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 para darnos cuenta de que efectivamente allí el gobierno no está precisamente cómodo en esa línea. Súmale a eso todos estos sectores conservadores que tú tienes en el Congreso, que quisieran ver nuevamente cerrado el lugar de la memoria. Recuerda además que la Defensoría del Pueblo es la legataria de la documentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y de todo el trabajo de 2 años que hizo la CBR, ¿no? Mantiene la exposición Yuyanapa, que en el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces ahí tú tienes un flanco que obviamente es el apetito de muchas de estas personas. Súmale a eso que la Defensoría en temas valorativos, ¿no? Por ejemplo, temas vinculados a la comunidad LGTBI, ha sido súper progresista. Tú le preguntas al señor José Gutiérrez en sus primeras declaraciones, bueno, de progresista nada, ¿no? Pero lo otro... Pero ni el, ¿cómo te digo? Ni el catecismo. Pero no, ni el catecismo. Ni el catecismo, ¿no? Lo otro es que la Defensoría del Pueblo tiene una tarea muy importante y que a veces se olvida, ¿ya? Y por eso es que el señor Gutiérrez no estaba tan desencaminado, aunque creo que él priorizó básicamente su propio cepo profesional, que era el tema de derechos del consumidor. Y es que, en general, la Defensoría tiene que encargarse de vigilar qué hace la administración pública a favor de los ciudadanos. Entonces, tú vas a tener una Defensoría del Pueblo que va a estar alerta en, por ejemplo, temas como pasaportes, ¿no? Va a estar metido... Ha tenido muchos informes muy importantes, por ejemplo, claro, el caso de la atención a pensionistas, un problema que fue gravísimo en Perú. Largos informes que decían, oiga, estos son los puntos críticos, la gente no está recibiendo el trámite adecuado, eso se superó en el tiempo. O sea, en el tiempo ha contribuido mucho en acelerar o mejorar trámites que son de amplia participación popular, ¿no? Entonces, eso ha sido muy importante en el Perú. Exacto, y eso obviamente apunta a gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Claro. Entonces, muy probablemente habría que revisar los informes de la época en que el señor Cerrón era gobernador regional. Probablemente el gobierno regional de Junín debe haber sido uno de esos gobiernos que no precisamente ha salido bien en los informes defensoriales. Entonces, yo ahí, más que en una cuestión ideológica, encuentro la preocupación de Vladimir Cerrón por esto. Esta es una institución, entonces, que de alguna u otra manera fiscaliza el poder y que además ha pronunciado en muchas cosas en contra de lo que el Congreso en los últimos 7 años, solamente es este periodo, 7 años, ha dicho, declarado, manifestado y promulgado como norma. Entonces, y hay que tener en cuenta una cosa adicional, ¿ya? La Defensoría del Pueblo en materias de su competencia puede también presentar demandas de constitucionalidades. Y acá hay varias normas que en materia de su competencia, tranquilamente, la Defensoría podría presentar una demanda de ese tipo. Sí, sabemos que esta conformación del Tribunal Constitucional no es precisamente la mejor, pero por lo menos el dejar constancia de que eso se está haciendo es algo muy importante para el ciudadano. Entonces, si tú colocas a la cabeza a una persona que no cuenta ni
con las credenciales profesionales, ¿no? Ni con las credenciales personales, ¿no? Tú has recordado acá el evento de Rusia, pero a mí lo que me preocupa del señor defensor del pueblo es que con toda persona con la cual ha tenido algún tipo de conexión política, resulta ser muy, para decirlo más elegantemente, servil. O sea, no sé si tú te acuerdas de esa fotografía inmensa, tamaño ya no familiar, sino tamaño sala, que tenía junto a la... Tamaño pared, era una pared entera, Claro. de él abrazado por la Heredia. Y él, acuérdate que fue presidente de la Comisión de Economía del Congreso y Nadine Heredia le tuvo que poner asesores del MEP, según cuenta Marcos Cifuentes en el libro sobre Encerrona. Heredia, ¿no? Porque el señor, obviamente, tenía claras limitaciones en el entendimiento económico, ¿no? Entonces, el señor terminó defendiendo a Nadine Pulpín. Y básicamente porque la señora Heredia estaba de acuerdo. O sea, ese tipo de cosas, y luego haber estado tan cerca de Perú Libre, del cual ha sido, además, como se ha confirmado en estos días, militante, ¿no? Militante y asesor. Asesor O sea, en el Congreso. Después lo ha negado como Pedro 3 veces, pero al final le han dicho, oye, acá está su pago. O sea, ninguno de Ahí los está la foto. defensores... Ahí está la foto. Miren, Exacto. para que ustedes se hagan una idea de las proporciones. La secretaria que está sentada, ¿no es cierto? Esta es una persona. Miren ustedes el tamaño de la foto detrás. Es tamaño pared. O sea, toda la pared. Él abrazado a Nadine Heredia. Lo que nos hace hablar de su criterio. O sea, una persona que viaja a Rusia, que no es precisamente viajar a Huacho, está bastante lejos, acompañando al hermano del presidente, sin ningún cargo público, sentado en una reunión donde ofrecen permisos de pesca del Estado peruano. O sea, es una persona que tiene que tener un mínimo de criterio. No lo tiene. No lo procesaron por eso, no lo condenaron por eso, de acuerdo, pero no tiene criterio. Una persona que cuelga una fotografía de ese tamaño no tiene criterio. No hay un mínimo. Y te voy a decir con toda franqueza, yo lo escuché hablar el otro día y no le entiendo lo que habla. Pero además, al margen de eso, hay una cuestión muy importante, ¿ya? Todos los defensores anteriores, elegidos y encargados, ninguno, viendo al señor Gutiérrez, que muchos se decía que entraba en esa categoría de amigo del partido, Claro. Pristas, pero ninguno había tenido Militancia. partidaria, militancia, ninguno. Jorge A Santiago, diferencia, hay que decirlo, a diferencia del TC, donde se ha pasado varias veces, y para mal, hay que decirlo que para mal, por lo menos militancia pasada, en la Defensoría nunca había pasado que alguien que postulara y ganara la Defensoría tuviera militancia partidaria. pero además, no. Lo hubo, pero eso tuvieron que retractar, ¿te acuerdas? El caso de Pilar Freitas, que había sido Sí. muchos años militante de Perú Posible. Pero ese nombramiento no prosperó. Exactamente, este sí. Y eso también te dice un poco que desde hace por lo menos 10 años se están buscando tomar la Defensoría. Por eso te decía, no es solamente el tema de la Junta Nacional de Justicia, porque eso es a partir del año 2019. Claro, pero digamos, puedes estar buscando un perfil. Walter Gutiérrez fue eso, y no le resultó al final, porque el equipo de la Defensoría, yo creo que le informó al señor Gutiérrez de lo desencaminado que estaba. Acuérdate cuando empezó, dijo que y el tema de derechos humanos era un tema muy visto, se han dedicado mucho a eso. Claro. Iba a fiscalizar los servicios públicos. Oiga, y ahí mérito del equipo que lideró la doctora Rebollar, de que hacerle ver, oiga señor, estos son nuestros temas y a esto nos tenemos que dedicar. El problema de Gutiérrez es que obviamente va a entrar y va a votar a todo el mundo. La primera renunciar ha sido Rebollar. Obviamente, claro. No sé, por dignidad no se puede quedar ahí. Pero es una persona que no sabe nada del tema. No es su tema. No está abocado, no ha publicado, no ha leído, no enseña nada que tenga que ver con derechos humanos como si fuera una materia que no requisiera de especialización, cuando todos los abogados sabemos perfectamente que requiere especialización.
que Y una antepone... especialización muy, muy, muy fuerte, porque no solamente es conocer la Constitución, es conocer un conjunto de tratados Y internacionales. toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, en el tema de inclusión, ¿no es cierto? Ujú. Dice unas barbaridades contra sentencias de la propia Corte. O sea, Como ya el tema directivas de de la la Corte. inclusión de las minorías en el Perú no es un tema que esté fuera del ámbito de la Corte Interamericana. Por el contrario, está ya resuelto. Exacto. Que no lo apliquemos es otra cosa, ¿eh? Pero Claro, en pero realidad ya está es otro. resuelto. Temas como matrimonio igualitario, ya hay una opinión consultiva de la Corte que dice, esto es. Pero es evidente que el Y señor aplicar el Tribunal Gutiérrez Constitucional no o ha el Congreso es leído, otra cosa. claro, no ha leído la opinión consultiva, por lo menos para citarla, porque podría estar en desacuerdo con ella, pero por lo menos para citarla. Mire, la Corte Interamericana sobre esto expresa una opinión consultiva y que nosotros vamos a tomar en cuenta, ni siquiera para citarla, porque no tiene idea que hay una jurisprudencia detrás de cada uno de los derechos fundamentales de los cuales se ocupa la Constitución. Y es jurisprudencia nuestra, del TC y del sistema de justicia peruano y de las Cortes Supranacionales. Cada artículo de la Constitución, o sea, el 2, cada inciso tiene jurisprudencia. Y más Enorme. el 3, y claro, más el 3 que es en los derechos, la cláusula abierta de derechos, y ahí entran un montón. Y eso también Claro, ha sido desarrollado. así es. No, no, no. O sea, esto, para que el público los entienda, esto es un trabajo muy especializado y requiere mucho estudio, mucho tiempo. No se improvisa sobre esto. Miren, es como si yo les dijera, vamos a escoger a un médico para que los opere del corazón. Usted tiene un problema de corazón, necesita un cardiólogo, un cirujano, cardiólogo. Y dice, mira, no hemos conseguido cirujano, cardiólogo, hemos conseguido un traumatólogo. Qué bueno, ¿eh? O sea, mueve bien los huesos. La misma cosa es, ¿ustedes se dejarían operar? Ni que estuvieran locos, pues. No, señor, tráeme al cardiólogo. Yo quiero que me opere el cirujano de corazón, no que me opere uno que arregla huesos. Esto es, para los abogados que estamos muy preocupados por esta historia, es eso, para que nos entiendan. Esta persona de este tema, que es un tema de especialización, Claro. no sabe nada. Pero es que, de no nada. es que no quieren un defensor del pueblo, quieren un defensor del Congreso. Y eso es básicamente lo que están buscando. O sea, no están buscando un defensor del pueblo, de la gente. Están buscando a alguien que sea absolutamente funcional, que no hable o que no diga o que no se pronuncie en aquellas materias en las cuales se tiene que pronunciarse, ¿no? O que, como el señor Gutiérrez en algunos momentos, sobre todo hacia el final de su mandato, se convierta como el alcalde Muñoz, ¿no? En analista político antes que en funcionario público, ¿no? Claro. Ahora, el caso de Keiko Fujimori, pasemos a otro capítulo que obviamente con sus votos ha respaldado esta elección. A mí me parece, como dicen los chicos, alucinante que Fuerza Popular vote por José Gutiérrez. Yo no lo puedo creer. Han estado juntos en el mismo Congreso, del 2011 al 2016. Eran enemigos declarados. Han estado en el mismo Congreso, son Gutiérrez enemigos. llamaba cloaca a Fuerza Popular. Exactamente. Bueno, después de la reunión en el Chifita, que dice Miki Torres que ellos se reúnen con todos, lo cual me parece muy bien, conversar, no pactar, muy bien. Pero después del Chifita y todo, ¿qué méritos le vieron a este señor? ¿Qué méritos le vieron? No lo sé. O sea, Bueno, a ver, Rosa María, es muy claro que acá, y esto es un poco lo que está de trasfondo, varios analistas lo han dicho, uno es el tema de la Junta Nacional de Justicia y claro, todas estas movidas sobre jueces fiscales, etcétera. Y obviamente la señora Fujimori tiene varios pendientes ante el sistema de justicia, creo que la audiencia conoce eso. De otro lado, muy evidente también que desde el Congreso se está buscando impulsar una agenda de tergiversación de la memoria histórica, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo es clave como institución en la preservación de la memoria histórica, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que para la señora Fujimori tener a un defensor del pueblo tan débil, le conviene en esta reescritura de la historia que ella y que varios de sus congresistas están destinados en hacer. Claro, ahí se entiende mejor, pero en esto de la memoria histórica tenemos que traer a la memoria reciente, ¿no? La señora Keiko Fujimori publica un tuit
en el camino de respaldar una reforma constitucional que no es reforma constitucional, legal, en fin, los viajes de la presidenta. Y reconoce el triunfo de Dina Boluarte. Legal, dice, y constitucional. ¿Qué pasó con el fraude? ¿Error? Rectificación. Porque eso se llama tergiversar la memoria histórica de sí misma. Porque hace 2 años esta mujer decía que había un fraude en el Perú. A ver, es que acá hay varias cosas, ¿no? Primero, todo ese hilo de tweets está muy mal escrito, ¿no? Sí, Una recomendación a la señora Fujimori, cambie de community manager. La sí, verdad, porque ella escribe muy no se poco, o sea que entiende, eso es, ¿no? cada tweet es aprobado y discutido. Aprobadísimo, ¿no? Eso no puede pasarse en un filtro final de la señora. Claro. Punto 1. Punto 2. Tú no puedes, teniendo todo el pasado de papá y todo tu pasado del Congreso 2016-2019, poner o estar a favor de una norma que es abiertamente vulneratoria de la Constitución. Abierta. Por cuestiones de forma y por cuestiones de fondo. Además, hay una cosa importante. Tú has recordado el siglo XIX, presidente fugándose, Mariano Ignacio Prado. ¿Cuál fue el otro presidente que se fugó? Alberto Fujimori salió del país con permiso, pero no regresó dentro del plazo establecido. Entonces, Lo vacaron. ¿cómo? O sea, y lo vacaron. Entonces, ¿cómo tú, siendo la hija de Alberto Fujimori, se te ocurre colocar eso sobre la mesa cuando inmediatamente cualquier persona abre cualquier libro de historia reciente del país y dice, bueno, pero señora, este artículo está puesto acá porque su papá se fugó? O sea, entre otras cosas está puesto porque su papá se fugó y nadie lo ha pretendido cambiar por eso. Ahora, que la norma debiera ser modernizada, eso es otra cosa. Pero hágalo bien, hágalo mediante reforma constitucional. O sea, si quieren poner un poco al día el artículo, háganlo, perfecto, pero háganlo mediante reforma constitucional. Con lo cual, además, si lo cambian como debe ser, la figura del vicepresidente ya no sirve absolutamente para nada. Exacto. Salvo para la sucesión presidencial. Exacto. Para nada. Te eliminas a los vicepresidentes, que hubiera sido la aspiración, hay que decirlo, de Alberto Fujimori. A Alberto Fujimori no le gustaban los vicepresidentes. Prescindió de ellos prácticamente durante sus 10 años de gobierno. Exacto. No lo necesitaba. Los llamaban a uno cuando viajaba, punto, pero nunca les dieron ni siquiera un escritorio. Nada. ¿Ah? Entonces, en el espíritu de Alberto Fujimori, más bien, bueno, por último, te derogas el último párrafo del artículo 115, ¿ok? Te lo derogas. Cuando el presidente viaja cuando le da la gana, eliminas el permiso del Congreso, ya, haces una cosa mucho más audaz. Elimina el permiso del Congreso. Claro, pero lo haces con reforma constitucional. 2 legislaturas, 87 votos sucesivas. Y a ver si ahí te aguantan los 87 votos, porque no se los van a aguantar. Porque es evidente. Ahora, mira, si hay 87 votos para nombrar a Josué Gutiérrez, yo creo que hay 87 votos en este momento para cualquier cosa que Keiko Fujimori quiera. Es que ahí yo creo que vienen las dos cuestiones más importantes acá, políticamente. El haber renunciado al cuento del fraude la deja a expensas de Rafael López Aliaga y de todos sus equipos. Porque básicamente ellos, Erasmo Wong, la pestilencia, que ahora sus nexos, Gustavo Borrito los ha contado muy bien este fin de semana, con López Aliaga y con otros personajes del entorno conservador, ¿no? Es muy evidente que ese sector le va a decir, oye, usted es una blanda. Y de hecho, ya el haber votado por Gutiérrez tiene a varios trolls habituales de Twitter diciendo, esta señora ya no nos sirve. O sea, no, ya hace tiempo que López Aliaga lo decía en primera vuelta, hay que decirlo, de la campaña 2021. ¿Para qué van a votar por Keiko? Yo soy la solución real. Ese era su tema. Yo soy la solución real, no Keiko Fujimori. Ya. Ahora, vamos a hacer una brevísima pausa porque llegamos al momento interesante del programa de qué está detrás de todo esto, por qué Renovación no votó por Josué Gutiérrez y Avanza País no votó por Josué Gutiérrez y están furiosos además.
estamos llegando a la madre del cordero, a esta derecha que se divide, porque aparentemente, y creo que Martín Hidalgo en el Comercio ha hecho un examen muy interesante de las últimas votaciones importantes, cómo Perú Libre y Fuerza Popular se unen en varias votaciones importantes, más no con Renovación y Avanza País, incluso en el tema de adelanto de elecciones. Incluso en el tema, aunque en el fondo ahí hay una cuestión más personal, porque ninguno quiere irse, ¿no? Pero además de la cuestión personal de que ninguno quiere irse, Fuerza Popular podía formar una mayoría relativa, no llegó a los 66 votos ni siquiera, pero podría haberla formado, pero no con Renovación ni con Avanza País. ¿Por qué? Porque creo yo, no sé si será la idea que tú tienes, es que López Aliaga siente que está muy sólido. A pesar de que su popularidad cae todos los días, siente que está políticamente muy sólido y que él es el próximo presidente del Perú. Sí, yo creo que él tiene o sea, yo creo que en ese sector donde básicamente los congresistas de Avanza País y de Renovación Popular son absolutamente intercambiables entre sí, ¿no? Lo cual dice mucho Bueno, de hecho intercambiaron lugares al principio, ¿no? Bueno, lo cual dice mucho del pobre criterio de Hernando de Soto para elegir a su propia gente, ¿no? Claro. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que López Aliaga dice, o él tiene la convicción de que el sector conservador duro es suyo y que Keiko Fujimori ya fue, que ella representa a una derecha mucho más tradicional, que es capaz además, y claro, López Aliaga y sus congresistas están en este espíritu de cruzada que todo lo que no sea derecha, como ellos lo entienden, no debe ser combatido. Es caviar, debe ser combatido. Caviar, terrorista, comunista. Exactamente. Bueno, están radicalizándose y todo el tiempo Fuerza Popular saca cosas como, ejemplo, la ley de Mordaza. Fuerza Popular en contra. Entonces, ¿qué? Entonces, hay un esfuerzo de diferenciación de Fuerza Popular respecto de López Aliaga. Claro. Y un esfuerzo de López Aliaga respecto de... Ahora, hay que decir una cosa, Avanza País no es un partido, o sea, no, vamos, no hay partido. Y estos congresistas, cuando termine su mandato, tienen que ubicarse políticamente en algún lugar. Son huérfanos de primaria. Es muy evidente que muchos de estos congresistas van a ser asesores parlamentarios, candidatos a alguna alcaldía, alguna otra cosa que les permita continuar en el candelero, porque vamos, el señor Cabello, la señora Tudela, la señora Chirinos no están allí para solamente quedarse hasta el 2026. Hay una carrera política detrás, ¿no? Mucho más larga, además considerando que los tres tienen una edad relativamente joven, sobre todo en el caso de la señora Tudela y el señor Cabello, ¿no? Como para poder... Pero, digamos, lo que está pidiendo ella, para poner un ejemplo, es que Josué Gutiérrez no presida ni siquiera la Junta para elegir lo que pasa, claro, lo que pasa es que ellos sí están todavía atrapados en el cuento del fraude y se creen que Josué Gutiérrez es absolutamente funcional a Cerrón. Por eso es que tú tienes del otro lado a Expreso y a Willax en esta línea de, oye, el fujimorismo se ha conchavado con Perú Libre para... No te creo, yo como no leo esos medios no tengo ni idea. No, Expreso puso portada en contra de la elección de Gutiérrez. Expreso, ¿ah? O sea, no solo el Comercio, no solo la República, de los cuales tú podías... ¿Qué les pasa, Dios mío? ¿Qué les pasa? ¿No? Bueno, lo cual te indica claramente que Keiko Fujimori ya es para estos grupos prescindible. Es muy interesante. Sí. Pero y la pestilencia, como tú decías, que efectivamente este fin de semana había un informe largo, muy comentado. Yo le sigo el paso a estas personas desde que se aparecieron en la puerta de mi casa, por razones, porque yo creo que lo que han hecho no debe ser olvidado nunca. Exacto. Yo creo que no debe ser olvidado. Ir a las casas de las personas, a insultarlas, es algo que el Perú no debe olvidar. Es una práctica que está ahora en giro. Y no solamente no debe olvidar, sino no debe olvidar su impunidad. Esto es lo que vamos a tener que mostrar en campaña sobre qué cosa es López Aliaga. Rafael López Aliaga está directamente vinculado a esto. Pero el problema para ambos es que a los dos se los asocia demasiado con el gobierno de Boluarte. Pero claro, lo que está más comprometida en esto es Keiko Fujimori.
Ah, sí, claro. Keiko Ese tweet, Fujimori, ese tweet es fantástico. en el afán de diferenciarse de Renovación Popular y de este núcleo de congresistas bajo el membrete de Avanza País, básicamente lo que está haciendo es coger el activo y el gran pasivo del gobierno de la señora Boluarte. Y como lo ha explicado muy bien mi colega Alberto Vergara en su último libro, República Defraudadas, Del vacío. una de las cuestiones que pasa siempre, en los últimos 5 o 6 años en América Latina, es que partido asociado al gobierno pierde. O sea, el te va por la cuarta. Claro. No, yo también creo lo mismo. O sea, y además porque, digamos, la votación leal a Keiko Fujimori, digamos un 20% que puede tener ella sólido, que se redujo considerablemente, Yo te diría que menos, ¿ah? Yo te diría Por que eso, 10, en la elección 10. del 2021, estoy pensando antes del 2021, ¿no? Uh-huh. Ya se le fue. O sea, el Sí. 20% sólido que tuvo en la elección del 2011 y la del 2016 ya se redujo Uh-huh. a 13, 15, Sí. ¿ok? Muy bien, ya se le redujo. Pero ese voto, que es un voto de derecha, si ve que hay otro que puede combatir a las fuerzas del mal, porque hay que generar unas fuerzas del mal, Uh-huh. van a obviamente inclinarse por él. Y si ella encima pacta con las fuerzas del mal, entonces ese pacto con las fuerzas del mal evidentemente la deja fuera de carrera de su propio electorado. O sea, está enervando a su propio electorado. No sé qué está pasando en Fuerza Popular, pero ahí hay un debate interno que Claro, debe ser muy interesante de claro, escuchar. es que lo que ella creo que está, y creo que ahí Torres y Luis Galarreta son quienes han armado esto, porque Keiko Fujimori no puede sin asesores al costado, ¿no? Está comprobadísimo. Primero Yoshiyama, lo van a verificar y ahora. Siempre ha habido un grupo de asesores al lado, O sea, claro. entonces, yo creo que lo que le dicen es, mira, hay un sector dentro de la derecha, y es cierto, que está harto de López Aliaga, que está harto de esta peleita absurda macartista, ¿ya? Tú ubícate en un lugar en donde pueda seguir siendo una derecha clara, Popular. ¿ya? Popular. Que era lo que aspiraba Alberto Fujimori. O sea, Claro, Alberto pero tú Fujimori aspiraba a tener una derecha popular. Claro, pero tú Con base popular, pero aspiraba a eso. distánciate de la resistencia, distánciate de Willax, distánciate de... Un poco difícil, ¿no? Porque Rosa Bartra era la madrina de la resistencia, ¿no? Entonces, No, complicado. un poco difícil porque Erasmo Wong y sus otros hermanos hicieron plata en la campaña del 2011 y del 2016. Claro. Fuerza Popular, abiertamente, ¿ah? No plata escondida. Claro, no claro. transparente, ¿ah? Claro. Entonces, claro, es difícil para los, digamos, para los que están ahí, ¿no es cierto? Ver a dónde apuntar buscando un electorado que quieran o no en 2 años van a tener que enamorar. Porque el 2025 comienza la campaña. Y hay otra cosa que hay que decir. Como el Congreso se siente muy poderoso cuando no puede ser disuelto, es posible que el último año de gobierno se huele Dina Boluarte, ¿eh? Para poner un congresista. Por supuesto, si es que no antes, ¿ah? Sí, que no es antes, pero digamos, para decir, oye, ya estamos en el año electoral, no se adelantan elecciones, completa el mandato, Dina Boluarte convoca elecciones, ¡pum!, la votamos como con Vizcarra. O sea que, digamos, en 2 años tienen que fijar bien dónde van a estar parados en el espectro político. Y hoy día esa diferenciación en la derecha es importante. O sea, tú tienes la derecha de López Aliaga, que es más radical en el mensaje, todos son terrucos mientras no demuestren lo contrario, ¿no es cierto? Todos son caviares. Y el mensaje de Keiko Fujimori, que dice lo mismo, pero luego dice cosas como, ya no hay fraude, como la libertad de prensa hay que protegerla, como adelantemos elecciones mejor este año. Entonces, se caviariza Keiko Fujimori en los términos de López Aliaga. Claro, porque finalmente acá también hay una cuestión importante, y creo que es un poco lo que está detrás, al final, desbrozando de esta palabra que se ha vuelto tan popular en los últimos 20 años, ¿ya? El término caviar primero se utilizaba hacia la izquierda, hacia gente que provenía de
sectores altos y que eran izquierdos, socialdemócratas. Luego te lo pasaron a ti, a Mario Vargas Llosa, a Augusto Álvarez. Todos somos caviares, tú de caviar y yo, Augusto, No, todos. Abel y hasta Santa Rosita es caviar. claro. Y Todos. luego se extendió Vladimir Cerrón Dicit a todo aquel que vivía el Estado, ¿no? O sea, él. Claro, en el fondo, o sea, pero en el fondo Rosa María, la palabra lo que quiere es apelar a aquella cuestión que Julio Kotler hablaba en Clases, Estado y Nación, ¿no? Élites, clase, raza, y adherirlo a determinadas ideas para que esas ideas sean como que, no, eso no empata con el gusto popular. Entonces, democracia, derechos humanos, lucha contra la corrupción, cuestiones de género, medio ambiente, no, eso son caviaradas, eso le importa solamente a las élites que ya tienen su comida cubierta, ya tienen sus necesidades cubiertas, ¿no? A élites cultivadas. O sea, los derechos Claro. son un asunto de élites cultivadas. Claro, y encima son todos blancos. Además. Esa es un poco esa idea que está ahí. Entonces, claro, cuando tú tienes a gente desde el fujimorismo hasta López Aliaga por un lado y a Cerrón por el otro, es básicamente apelar a esas pulsiones peruanas que todavía están muy presentes. O sea, finalmente, la herencia colonial hasta ahora continúa ahí en muchas facetas, ¿no? Si no, no tendríamos, como le ha explicado bien Alex Huerta Mercado en un episodio Sí. de La Encerrona, por qué la gente está tan regodeada con el chisme. Eso es básicamente la herencia de la tapada, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo presenté su libro, Feliz Seré, y además él establece que también tenemos un gusto, no solamente peruano, sino latinoamericano, por el melodrama. Nos Sí. encanta el melodrama. El chisme y el melodrama, ¿no? Es un estupendo libro, ¿eh? Feliz Seré, se lo No, recomiendo a por todos. eso es que tú incluso en plataformas por streaming, ¿no? Que tú dirías, no, pues la gente va a ver Succession o va a ver estas series más, si quieres verlo sofisticadas, que a pesar de eso es un gran melodrama, dicho sea de paso. Pero claro, tú entras a Prime, ¿cuál es el contenido más visto? Betty la Fea. Una telenovela cuál? de años, Betty la Fea, en Amazon Prime. Ah, claro, lógico. Betty la Fea. O en el caso de Netflix, las series coreanas que son súper melodramáticas también tienen ese gancho, ¿no? Claro. Nos gusta el melodrama y la política también tiene que tener melodrama. Hablando de melodrama, antes de irnos, entrevista de Pedro Pablo Kuczynski, muy extraña, porque yo estoy completamente de acuerdo en que 35 años es ridículo cuando está cerca de los 90, ¿no? O sea, ¿qué cosas están pidiendo? Le están pidiendo Peña Y Muerto. con algunas de las dolencias que Ricardo León narra en el primer párrafo Claro. de la Es entrevista. absurdo, todo es absurdo. Su secretaria no tiene ninguna implicación en nada, su chofer menos. Yo Mira, espero que José tráfico- Domingo Pérez gane el concurso a juez y le hagan lo que se dice en inglés un kick-up, lo mejoren en la vida y deje la fiscalía. De verdad, francamente, no va a ganar un caso. Ya estamos tranquilos, él ya entendió que no va a ganar un caso, por eso no ha ganado ninguno hasta ahora, que se vaya a ser juez. Pero juez de otra cosa, ¿no? Pero si o sea, en eso sí tiene toda la razón, porque además yo lo he explicado 20 veces, ahí no hay lavado de activos. Hubo, hace muchos años, tráfico de influencia, en el 2006, eso ya prescribió. Eso está clarísimo. O sea, el tráfico de Por si acaso no vayan a abrir la puerta, el timbre es acá. ¿Ya? el tráfico de influencias es clarísimo. O sea, Clarísimo. es evidente. El mismo dice, yo debería haber sido más prolijo. Uno no entiende por qué da esa entrevista y hablar nuevamente del tema del indulto a Fujimori y meter al Papa en la colada, cuando Ahí sí, más francamente, yo lo atribuyo Marcos y a... Fuentes demuestra claramente de que, o sea, no solamente el libro de Marcos y Fuentes, o sea, en lo que se basa Marco no solamente es en conversaciones, obviamente, con personas de la Iglesia Católica que le dijeron, oye, mira, PPK le propuso esto al Papa, y ahí en Roma le dijeron, no, sino hay el propio testimonio del Papa, una conversación con los jesuitas, donde él dice, yo acá no puedo hablar de indulto, sino de un negociado. O sea, el Papa mismo lo dice. O sea, tú no puedes meter al Vaticano en una decisión que, vamos, han pasado casi 6 años de esto. Una Es que decisión acuérdate que el compartida por lenguaje, hombres. acuérdate de algo que es bien importante que la gente ha olvidado, el lenguaje que se quiso manejar
desde el poder para justificar este acto era el de la reconciliación. ¿Te acuerdas? Sí, Y claro. justo el Papa venía y llegó el 18 de enero. Y toda la preocupación, te digo, de la curia en el Perú es que el Papa no usara la palabra reconciliación en ninguno de sus Y no lo mensajes. usó, no lo usó. Y no la no lo usó. Y no la usó. Porque sabía perfectamente de qué estaban hablando, estaba muy bien informado. Entonces, que suelte esto no es correcto, eso hay que decirlo. Yo considero que el señor ya pagó y con creces todo lo que tenía que pagar, porque además está a decir que tenía 4 años de arresto domiciliario, y esa es una medida inhumana, absolutamente inhumana. En ninguna sociedad del mundo tienes a una persona sin condena 4 años metido en su casa. En ninguna. Además hay una cosa, Rosa María. Es muy evidente el señor Kuczynski le hace un flaco favor a su propia causa metiendo este tema. Ah, no, claro. Porque si él políticamente quiere proyectar la imagen de están haciendo conmigo una injusticia, luego se vuelve a reafirmar en un indulto que no tenía ni en la cabeza, pues evidentemente personas que podrían decir o podrían pensar inicialmente, oiga, bueno, señor Kuczynski tiene razón, efectivamente sí, acá hay un exceso posible en el término de la pena, pero el otro lado dice, pero vamos, ese mismo señor Kuczynski que te mintió a ti o que le mintió a Gustavo Ritti, siendo el tema del indulto y ahora vuelve a mentir con lo del Papa. ¿A quién le creo? No, no, evidentemente la credibilidad en ese punto está, por decirlo menos, menguada. Además, a mí me garantizó que no lo iba a indultar. Me dijo, no, lo voy a poner en Twitter, ¿ah? Lo puse en Twitter. Hasta el día de hoy me insultan por lo que dice otro. Yo siempre digo, con Abel nos reímos. El Twitter es un reflejo de la inmediatez. Estoy recogiendo la opinión de una persona hoy. Esto es lo que ha dicho el señor, tal cosa. No, no es lo que digo yo, es lo que ha dicho él. Si no les gusta, decir, si el señor es un mentiroso, el problema de él, no mío. Pero Claro, en fin, o sea, no lo vuelves a tomar como fuente, o sea, ese digamos, es el tema. pero claro, o sea, el tema es ese, o sea, si el No puede presidente ser fuente nunca más. claro, si el presidente de la República te dice Que no va a que no va a indultar. indultar, yo las 48 horas. ¿Qué más fuente que esa? Si es su propia decisión. decisión. Es una de las pocas cosas que él puede decidir solo. Es una de las pocas cosas que él puede decidir absolutamente solo. Y te dice, no lo voy a indultar. O sea, obviamente, tienes que creer. Si te miente, es evidente. Y por eso también es que Cifuentes en su libro dice, yo no consulté a PPK porque yo sabía que iba a mentir. ¿No? Claro. Yo sí le consulté. Y me lo dijo a mí, a Gustavo Ritti, por separados, y a Pedro Cateriano, los tres, en llamadas telefónicas separadas, a la misma hora. Y a los tres nos mintió. Y los tres le preguntamos lo mismo. Entonces, ahí, o sea, me queda clarísimo que nos mintió, y en eso probablemente esté mintiendo, porque reitero, como tú dices, hay evidencia suficiente que acredita que el Papa no tuvo intervención alguna en esta materia, pero evidencia más que suficiente. Y claro, está tratando de generar empatía con una decisión en la cual él podría haberla realizado de una manera muy diferente. Muy diferente. ¿Sabes por qué lo hace? Porque, claro, Fujimori ha tenido una aparición la semana pasada por este proceso. Está muy viejito, genera empatía. Claro, de esterilizaciones forzadas. Y claro, es evidente, es una persona de 84 años, casi 85, ¿no? Entonces, claro, quieren volver a mover el tema. Yo creo que sí hay un sector, o él, y yo creo que PPK estuvo convencido desde el inicio, y a mí no me lo van a decir, porque ahí sí yo puedo tener la versión de primerísima mano, ¿no? De que él estaba absolutamente convencido de que lo tenía que indultar. ¿Estaba convencido de qué? Lo tenía que indultar. Ah, sí, no, estaba convencido. Convencido. Pero eso lo hemos sabido después. Y que hubo un pacto también con la bancada de Kenji. Con Kenji, ¿no? Evidentemente. Es lo que, o sea, y eso le ha costado a Kenji Fujimori una pena que le ha costado un juicio en el cual todavía está en apelación. Sí, pues, con 4 años de condena. Así es.
Muy bien, José Alejandro, muchísimas gracias por inaugurar esta semana política nuevamente con nosotros. Creo que le hemos dado mucho en qué pensar al público y mucho en qué pensar a los políticos peruanos, ¿no? ¿Dónde están poniendo el interés? Y sobre todo el interés de la población. Creo que ese no está en ninguna parte. Actualmente en ninguna parte. Muy bien, muchísimas gracias, José Alejandro. A ver, nos despedimos. Entonces, nos vemos. Así es, Rosa María. Y solamente decirte cómo el señor Vladimir Cerrón te contesta. Yo nuevamente le he vuelto a pedir una entrevista. ¿Qué iba a querer una entrevista conmigo? No. Pues, él. Yo Es la encantada. Yo décima no te vez. bloqueo, venga cuando quiera. Le encanta Le decirme que pido- usted es servicio de los Fujimori. A ver, yo nunca he sido congresista, nunca he votado con la bancada de Fuerza Popular, por si acaso. Por si acaso. Y no recibo un honorario del Estado peruano o de mi partido que es financiado, subsidiado con el dinero de todos los peruanos, tampoco, por si acaso. Eso no he sido yo. Muy bien. Muchas gracias, Abel. Nos vemos mañana nuevamente. Gracias a todos Hasta por estar ahí. mañana. Cuídense Chao, mucho. chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.